be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Bueno, esta mañana vamos a hablar de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Continuamos con este capítulo, hermanos, encontrando cuál es el plan de Dios para las naciones, que es su gloria. Vamos a la segunda parte. Romanos 11, el propósito es que los discípulos, los que son discípulos de Cristo, digan amén en este lugar, hermano. Amén. Los discípulos dediquen sus vidas a la gloria de Dios. Los discípulos dediquen sus vidas a la gloria de Dios, sirviéndole con corazones agradecidos y gozosos. Sirviéndole, ¿de qué manera, hermanos? Con corazones sirviéndole con corazones agradecidos y gozosos. Romanos 11, hermanos, cierra la presentación del plan de Dios para las naciones, capítulo 9, 10 y 11. Según hemos visto, ya hemos repetido el bosquejo de Romanos, en el cual estamos por meses meditando en la palabra. Cierra esa presentación con que el plan de Dios para las naciones es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Es decir, la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Romanos del 9 al 11. La pregunta al final es que resulta de esta sección es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque está abordando el problema de Israel y cómo Dios cumple su plan. O sea, en otras palabras, ¿va a ser fiel a Dios? ¿Va a ser fiel Dios al cumplirle a Israel sus promesas? ¿O Dios promete algo y no lo cumple? Porque le había prometido en el Antiguo Testamento muchas cosas a Israel. Entonces Pablo viene y dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Será que Dios ya no va a cumplir la palabra que Él ha dado? Y Él responde: de ninguna manera. Lo hemos visto ya en el capítulo 9. En el capítulo 11, versículo 1. ¿Por qué sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo? Sabemos que no lo ha desechado, dijimos, por tres razones que hemos encontrado, que he podido encontrar en este capítulo 11. Primero, porque, dice Pablo, hay un remanente. Hay un remanente de Israel que es salvo. Entonces Dios no ha desechado a su pueblo. Es más, dice Pablo, yo soy de ese remanente. Pero ese remanente es el pueblo escogido por gracia por Dios. Ese remanente es el pueblo que es escogido por gracia por Dios. Ese remanente salvo también se extiende a todas las naciones de la tierra. Los escogidos entonces alcanzan lo que Israel natural no alcanzó. Los escogidos alcanzan lo que Israel natural no alcanzó. En segundo lugar, ya que vimos primero ya lo vimos el domingo pasado, hay un remanente. Ahora, en segundo lugar, todo es parte del propósito de Dios. Israel ha rechazado a Jesús, ha rechazado a su Mesías, pero todo es parte del propósito de Dios. Eso vamos a ver ahora. En tercer lugar, la tercera razón que dice Pablo es que Dios tiene misericordia de todos. Por eso no lo ha desechado. Dios ha dado la oportunidad a todos, porque Dios tiene misericordia de todos. Lo veremos en un próximo mensaje. Así que ahora vamos a ver Romanos. Repito, hermano, que la semana pasada vimos que hay un remanente que alcanza las promesas. Romanos 11, del 1 al 10, eso vimos la semana pasada. Y nosotros somos el remanente que se esfuerza para alcanzar el gozo de las promesas. Somos el remanente del Señor, que estamos en este país, en medio de todos los salvadoreños. Hay un remanente de gente salva que su gozo es vivir las promesas de Dios, que su alegría es disfrutar de lo que Dios ha dicho que es verdad. Ese es su gozo. Entonces somos ese remanente, dice el apóstol Pablo. Había un remanente de Israel también y hay un remanente de las naciones gentiles. Hoy vamos a revisar capítulo 11, versículos 11 al 24. Todo es parte del propósito de Dios. Todo es parte del propósito de Dios.
Leamos versículo 11 y 12, donde dice: la caída de Israel trajo la salvación de los gentiles. La caída de Israel trajo la salvación de los gentiles. Leo versículos 11 y 12, del capítulo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección o derrota es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hermanos, Dios ya había planificado lo que le pasó a Israel. Esto no es algo de la suerte fortuito que ocurrió porque qué casualidad, ahora Israel no quiere. No, Dios tenía un plan y un proyecto y un propósito. Entonces vamos a ver cómo Dios en su mente desde antes de la fundación del mundo tenía esto planificado. Dios tenía un propósito que ha sido revelado en estos tiempos a todos los santos y estamos tratando de encontrar ese misterio revelado, ese propósito que viene revelado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se revela el propósito de Dios. Entonces, que Israel fue escogido como nación, fue apartado como nación, y Dios le había dicho a ellos, lo dice Éxodo 19, cuando estaban frente al monte de Sinaí, cuando venían saliendo de Egipto, les dijo: ustedes serán mi especial tesoro para todas las naciones de la tierra. Ellos iban a ser el especial tesoro para bendición de todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero Israel no lo comprendió y se encerraron en sí mismo y comenzaron a decir: Dios me ha bendecido a mí, qué bueno. Y comenzaron a pensar que Dios los bendecía porque ellos se lo merecían. Y ya no vieron más allá de ellos. Y entonces cayeron. Israel cayó cuando vino el Mesías, Jesucristo. Dios hecho hombre. Ellos lo rechazaron, no lo aceptaron. Israel cayó entonces. Israel ya no más pudo ser lo que había sido en el pasado. Pero eso Dios lo había declarado desde antes. Había dicho que su proyecto no era una nación en la tierra. Su proyecto era bendecir todas las familias de la tierra. El proyecto de Dios era bendecir todas las familias de la tierra. Diga conmigo: Dios bendice a todas las familias de la tierra. Ese era el plan del Señor, de todas las naciones le dieran gloria, que todos los pueblos le dieran gloria. Así que, ¿por qué han tropezado los de Israel? ¿Qué dice la palabra ahí? Dice que tropezaron para dar riqueza a los gentiles, para riqueza de los gentiles. Por eso tropezaron. En el versículo 12, 2 veces habla de riqueza. 2 veces habla de riqueza. La transgresión es la riqueza del mundo y su derrota es la riqueza de los gentiles. La salvación aquí se menciona también. En el versículo 11 dice que es la salvación, pero en el 12 dice que es la riqueza. ¿A qué se refieren esas riquezas? ¿A qué se refiere la riqueza? Hay bastantes formas que toma riquezas en la Biblia. Para nosotros, en nuestro contexto cultural occidental, nuestro contexto, hermanos, consumista, riqueza tiene que ver con dinero nada más. Y cuando dicen alguien es rico es porque tiene dinero. Eso es todo. Pero en la Biblia se nos revela que hay otro tipo de riquezas. Se nos revelan otras riquezas que son importantísimas. Y yo voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, se habla de la riqueza de Dios en su benignidad. Que Dios es rico en su benignidad y en su paciencia. Lo dice Romanos 2. Nos habla la Biblia de la riqueza de su gloria. Que Dios es rico en la gloria de Él. Nos habla de la riqueza de la sabiduría
y de la ciencia de Dios, capítulo 11 de Romanos. Nos habla de que Dios es rico en sabiduría y en la ciencia, en el conocimiento. Nos habla de las riquezas de la gracia de Dios. Nos habla en Efesios 3:8. Es un versículo que quiero leer. Dice Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio lo dice la Biblia que es riqueza. El evangelio es riqueza para las gentes. Conocer el evangelio, eso es riqueza. La Biblia nos habla de otro tipo de riquezas, no solamente de las económicas. Una de las peores maldiciones que un ser humano puede tener es creer que la única riqueza es el dinero y amar las riquezas. Dice la Biblia que una persona que ama las riquezas es traspasada de todo mal, ama el dinero. Si solamente piensa que riqueza es dinero, va a ser traspasada de muchos males. Pero la Biblia habla de otro tipo de riquezas. A veces no necesitamos dinero, necesitamos paciencia, y Dios es rico en paciencia. Muchas veces necesitamos misericordia y Dios es rico en misericordia. Multitud de veces necesitamos gracia y Dios es rico en gracia. Hermanos, un matrimonio no se va a sostener por la cantidad de dinero que tengan, por los muebles que ha comprado, por todo lo que ha logrado. No, es por la riqueza que Cristo le trae por el evangelio. Y hay muchas riquezas más allá de las finanzas. Yo alabo a Dios por las riquezas de la gran sabiduría y conocimiento de nuestro Señor. Tener sabiduría. A veces necesitamos sabiduría. Y dice la Biblia que Dios es rico en sabiduría. Alabado sea Dios por eso. Así que cuando dice que Dios ha hecho rico a los gentiles con su salvación, se refiere a muchas más cosas que el dinero. Hay libertad de pecado, conocimiento de Dios, acceso a la presencia de Dios, disfrute de la paz de Dios, gozo que solamente Cristo puede dar. Todo eso es riqueza de parte del Señor. El versículo 15, en el número 2, que ustedes tienen en la letra A, dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Cuál es el objetivo de la exclusión de Israel? La reconciliación del mundo, dice el versículo 15. La reconciliación del mundo. Hermanos, ¿por qué es necesario que el mundo sea reconciliado? Porque el mundo está en pleito con Dios. Porque Dios está en pleito con el mundo. Alguien puede decir, no puede ser que Dios esté así. ¿Cómo no? Porque Dios es Dios santo, justo. Y el pecado, Él lo tiene que castigar. Y el mundo, pecamos en contra de Dios. Entonces, reconciliación consiste en que dos personas están en conflicto y una de ellas, por lo menos una de ellas, hace algo para solucionar el conflicto y entonces restituye a la otra persona a una buena relación. Eso se llama reconciliación. Dos personas están en conflicto, en pleito, alguien hace algo, por lo menos uno toma la iniciativa, hace algo, o si no los dos, y se reconcilian. Este país necesita reconciliación realmente. Wow, ¿cómo necesita reconciliación este país? Pero bueno, ¿qué significa eso para nosotros? Hay un pasaje en 2 de Corintios, hermanos, versículos 18 y 19, que es importante que los consideremos en este momento. Dice que todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. Fíjense, tenemos el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El versículo 20 dice así que
os rogamos en el nombre de Dios, reconciliaos con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que Dios tomó la iniciativa. Dios en Cristo vino a la tierra y reconcilió al hombre con él. No lo hizo el hombre, Dios lo hizo. Dios vino en la persona de Cristo a reconciliar al hombre con él. La cruz de Cristo es el lugar donde se reconcilió el hombre con Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz del Calvario es la forma que Dios tomó para reconciliar a la humanidad con él. En la cruz del Calvario hubo reconciliación. El pecador se reconcilia con el Dios Santo. El Dios Santo puede bendecir ahora al pecador arrepentido. Ahora Dios tiene libertad de bendecir porque está reconciliado el mundo a través de la cruz del Calvario con él. Dios lo reconcilió al hombre consigo mismo. Dios tomó la iniciativa. Dios se humilló. El Todopoderoso que hubiera dejado que la humanidad nos perdiéramos, que fuéramos absolutamente perdidos. El Todopoderoso Dios se humilló, se hizo hombre, vino a la tierra y vino a morir. Y no murió de cualquier muerte, murió la peor muerte, la muerte de cruz, donde morían los asesinos, los homicidas, morían ahí los peores. Ahí murió él. Murió, ¿para qué? Para reconciliar al ser humano con Dios. Alabado sea Jesucristo por eso. Grande obra la de Cristo, grande obra la del Cordero. Él vino a reconciliar y ahora nos da a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora tenemos que buscar la reconciliación de los seres humanos con Dios y la reconciliación entre los seres humanos. No solamente con Dios, sino también entre los seres humanos. La reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Yo quiero que le diga a su hermano que tiene cerca, hermano, usted tiene el ministerio de la reconciliación. Dígale esa verdad. Usted tiene el ministerio. ¡Wow! ¡Qué tremendo ministerio, hermano! Ver en paz a la gente. ¡Qué tremendo ministerio! Cuando alguien tiene paz con Dios y se siente libre para caminar sin ninguna atadura, Dios lo ha reconciliado con él. Qué bueno también cuando dos personas se reconcilian, la reconciliación. En tercer lugar, en los versículo 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, estoy hablando de 16, versículo 16 del capítulo 11 de Romanos. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué pasa aquí? Que si la raíz del olivo es santa, ¿qué pasa con las ramas? Son ramas santas. Son ramas santas. Ahora usted puede preguntar, ¿y cómo es eso, hermano? ¿De qué? ¿Por qué es tan importante esto? Escúcheme, hermano, la importancia de que nuestra vida ha sido, cuando dice santo, quiere decir apartado para. ¿Qué quiere decir santo, hermano? Apartado para algo, para un propósito específico. En este caso, apartado para el propósito de Dios. Somos santos porque Dios nos ha apartado para su propósito. Somos santos no porque seamos gente que nunca hemos fallado, porque no hay hombre en la tierra que no haya fallado y que no haya pecado. Solamente hay alguien que se paró en esta tierra, caminó en la tierra, se empolvó los pies, pero nunca pecó. ¿Cómo se llama ese, hermano, que nunca pecó? Se llama Jesucristo. Él es el que nunca pecó, nunca pecó. Hasta los grandes creadores de religiones que parece que nunca han pecado, pecaron, han pecado. Pero Jesucristo nunca pecó. Y entonces, los demás somos santos porque hemos sido apartados por Dios para su propósito. Por eso somos santos. Los que hemos sido llamados por Dios para cumplir su voluntad, somos santos. La Biblia habla de santos a todos aquellos que han sido llamados por Dios para su propósito. Le llama santos.
Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en tal lugar. Así les escribía, a los santos y fieles. Es decir, ser santo significa que estoy apartado para el propósito del Señor. Entonces, si la raíz se refiere a Cristo, es santa, entonces todo lo demás, las ramas también van a ser santas, van a estar apartadas para el propósito de Dios. Cristo nuestro Señor vino a hacer la voluntad del Padre y Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre también. Así que nosotros somos santos porque estamos buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué está usted reunido aquí ahora? No es solamente para callar su conciencia. Bueno, ya fui al culto, ya estuvo, ¿verdad? Ya me siento bien. No. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy predicando yo? ¿Por qué leo la palabra? ¿Por qué les predico la palabra? ¿Por qué cantamos? Porque estamos buscando hacer la voluntad del Señor. Y eso significa ser santos, apartados para su propósito. Voy a buscar hacer lo que a Él le agrada. Por eso se llaman santos. Pero en el versículo 17 dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El 20 dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué son desgajadas las ramas? Se refiere a los israelitas. ¿Por qué fueron desgajadas? Dice la palabra. Por la incredulidad. Por incredulidad. Fueron desgajadas por incredulidad. Desgajada quiere decir que fueron cortados del pueblo de Dios. El olivo de Dios es su pueblo. El olivo silvestre que habla el capítulo 11 de Romanos es el pueblo que no es de Dios. Y el olivo bueno, el olivo que es santo, cuyas raíces son Cristo mismo, es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y el otro olivo hace una ilustración, Romanos 11, olivo bueno, olivo silvestre. El olivo silvestre es el que no produce fruto para Dios, pero olivo bueno es el que está enraizado en Dios y por lo tanto da buen fruto. Así que ellos fueron cortados del olivo por su incredulidad. Pero ¿por qué han sido injertadas las ramas silvestres? ¿Por qué pueden ser injertadas las ramas silvestres ahora? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los injerta? La fe. Por la fe. Dice, tú por la fe estás en pie. Tú por la fe estás en pie. Usted pertenece al pueblo de Dios porque tiene fe en Jesucristo. Por eso pertenece al pueblo de Dios. ¿Por qué no le dice esta gran verdad? Si tiene alguien cerca, dile, hermano, usted pertenece al pueblo de Dios porque tiene fe en Jesucristo. Porque tiene fe en Jesucristo, dígaselo. ¿Por qué les pido que repitan esta verdad? Mire, porque la gente dice, si yo tengo fe, todo mundo tiene fe. Y aquí dice que por la fe somos injertados, entonces todo mundo de alguna manera tendrían fe, porque la gente, los únicos que no tienen fe son los ateos, que dicen que no creen en Dios, esos no tienen fe, pero todo mundo tiene fe. De hecho, en este país todo mundo es religioso. De acuerdo a las encuestas, que hay que ponerle siempre unos signos de interrogación, será. Pero de acuerdo a las encuestas, casi el 100% de la gente en este país tiene fe, una fe religiosa. Pero ¿de qué fe estamos hablando aquí? Aquí no está hablando de la fe en Dios, así, Dios. Y la Biblia dice que hasta los demonios tienen fe y creen en Dios y tiemblan cuando hablan de Dios. Pero aquí estamos hablando de la fe en Jesucristo, la fe en la obra de Cristo, la fe en que lo que Él hizo era necesario por mí. Él murió por mí. Necesitó venir del cielo por mí. Necesitó descender de lo alto. El santo se hizo hombre
El Eterno se limitó y se cansó, vino a la tierra y no vino aquí a dar un paseo. Vino porque yo necesitaba que Él viniera, que se encarnara. Yo lo necesitaba. Si Él no se encarna, yo estoy condenado eternamente. Yo lo necesitaba que Él viniera. Yo necesitaba que Él muriera en la cruz del Calvario. Yo lo necesitaba. Yo necesitaba que Él en la cruz del Calvario derramara su sangre para perdonar mis pecados. Porque el problema mío no es el medio ambiente. El problema mío no es las circunstancias con quien me casé. El problema mío es mi pecado. Soy yo el problema. Señor, yo te necesito a ti, Señor. No es cuestión de que lo necesita. Él vino por los bolos, vino por los borrachos, vino por los asesinos nada más. Ojalá estos creyeran. Vino por mí. Cuando alguien tiene fe en Jesucristo es que dice: Cristo murió por mí. No murió para que algún día algunos otros creyeran: yo soy buena gente, realmente yo siempre he sido bueno, yo nací en una familia de más o menos buena gente. No, yo necesitaba que Él viniera a morir por mí. Y cuando yo creo en eso, digo: yo creo en Jesucristo. Él vino a morir por mí. Él vino a limpiar mi pecado. Eso es fe. Esa es la fe que estamos hablando aquí. No es la fe de, no, si yo creo en Dios, hasta me encomiendo en Dios. Como dicen algunos, hasta para robar se encomiendan a Dios. Verá, hacen el nombre de Dios robando. ¿Cómo va a ser eso? La gente piensa que fe es cualquier cosa. No, la fe no es un sentimiento para obtener cosas. La fe es creer, ver a Cristo, verlo a Él muriendo por mí, resucitado al tercer día, venciendo la tumba. Nuestro Señor venció la tumba. Eso es fe. Eso es fe. Así que, ¿por qué somos injertados? Por la fe en Jesucristo. Letra B, la inclusión de los gentiles provoca a celos a los judíos. La inclusión de los gentiles provoca a celos a los judíos. El versículo 14 dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dice que Dios hizo esto para provocarlos a celos. Y Pablo dice: yo quiero provocar a celos, que se salven más judíos. Yo quiero que sean provocados a celos. ¿Y qué es lo que produce celos? ¿Por qué nacen celos en alguien? Nacen celos cuando la otra persona tiene algo que yo creo que me pertenece a mí, o que yo creo que es para mí. Entonces, si ese trabajo era para mí y se lo dieron a otro, eso era para mí, y entonces provoca celos. Entonces Israel es provocado a celos. ¿Por qué? Porque ha habido un traspaso de las bendiciones que le pertenecían a él. Ahora Dios se la da a otra gente. Y Jesús se los anunció. Jesús se los dijo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, cuando Él sana al siervo del centurión. Dice estas palabras Jesús: de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión era un romano, no era judío. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cuántos piensan que se van a sentar con Abraham para platicar con él? Y se sentarán en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, refiriéndose a los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el dolor, el lloro y el crujir de dientes. Así que a ellos se les quitó algo. Veamos qué le quitó el Señor y lo traspasó. En primer lugar, traspasó el pacto abrahámico. El pacto abrahámico. En el capítulo 9 de Romanos, versículos 4, versículo 4. Ahí es, no sé si está correcto ahí la cita, pero es versículo 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. De ellos es la adopción como hijos, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas y también Cristo. Eso les pertenece. Pero resulta que ahora está siendo traspasado a otra gente eso. Y eso les provoca celos. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Miren lo que dice el Señor.
Y esta es la palabra del Señor para nosotros hoy, esta mañana. Dice Efesios 2, 11 al 13. Miren, hermano, qué cosa más hermosa, ¿no? Efesios 2, 11 al 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, los gentiles, aquí cuando dice gentiles se refiere naturalmente a los que no son de la nación de Israel en lo natural, ¿no? Los gentiles, los pueblos gentiles. No sé si hay alguno aquí que es directamente, ¿verdad?, desciende de la tribu de Judá. Si hay aquí en medio de nosotros alguien que desciende de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín, que sea judío, pues, ¿verdad?, que sea judío. Porque ellos consideraban que los judíos eran los de la tribu de Judá. Y la tribu de Benjamín, que estaban con ellos porque esas dos tribus se quedaron con el reino de Judá. Los demás no, los demás ya eran gentiles, aún los samaritanos eran como gentiles. Entonces, los gentiles, antes, los gentiles estábamos, miren cómo estábamos, sin Cristo, no teníamos a Cristo, sin el ungido, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, diga conmigo, en Cristo Jesús. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nos ha introducido, estamos en lo íntimo, ahora somos parte de los pactos y de las promesas, ahora nosotros recibimos esas bendiciones. Por lo tanto, se nos ha traspasado el pacto abrahámico. Nosotros somos ahora hijos de Abraham. Somos ahora herederos del pacto de Abraham. Ahora recibimos las bendiciones del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Antes no había, pero ahora sí. En segundo lugar, se traspasó el traspaso de la gloria. Esto era algo importante para ellos. Dice que para ellos tener la gloria de Dios tenían el templo y ahí estaba la gloria de Dios. Ahí estaban y llegaban a adorar y ahí estaba la gloria de Dios. Pero ahora esa gloria que simbolizaba la aceptación de ese pueblo, que simbolizaba que Dios estaba en medio de ellos para bendecirles, para hacerlos un pueblo especial. Entonces esa gloria ahora es traspasada a otro pueblo. Miren lo que dice, por favor, 2 de Corintios, capítulo 3. Versículos 9 al 11. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11. Estos pasajes son pasajes que hemos escogido para corroborar lo que dice Romanos 11. 2 de Corintios 3. Y si el ministerio de condenación fue con gloria, se refiere al ministerio de Moisés, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, que es el ministerio de Cristo, de justificar al pecador. Si el ministerio de Moisés, fue con gloria, ¿sabe qué es lo que pasaba con Moisés? Yo les he contado eso varias veces, lo voy a repetir. Que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches con el Señor, cuando él descendió que el rostro le brillaba por la gloria del Señor. Y la gente miraba a Moisés y estaban hasta sorprendidos de la gloria del Señor en él. Entonces Moisés, para que la gente no se fijara en su rostro que estaba lleno de luz, cuando él vio que el rostro comenzó a declinar, se puso un velo. Se puso un velo, ¿no? Algo así como, han visto ustedes a las mujeres, ¿verdad? Que son de otros países árabes. Entonces se puso un velo él, para que la gente no viera que su rostro estaba perdiendo aquella brillantez. O sea, la gloria de Dios estaba pereciendo, estaba yendo. Entonces, para que no se dieran cuenta que lo estaba perdiendo, se puso un velo. Y la gente pensaba que tenía todavía el rostro que le brillaba, pero el rostro ya no le brillaba. Llegó el día que el rostro ya no brillaba. Y la gente pensaba que sí, que le estaba brillando el rostro. O sea, que la gente estaba engañada. Y Moisés sabía que ya no le brillaba el rostro. Y cuando en la mañana se levantaba y se lavaba la cara, y se podía ver en el espejo de aquel entonces, ¿no? Se podía ver algo, no tenía nada ya. Y entonces lo que hacía, se ponía el velo y decía, de esa manera van a tener temor todavía. De esa manera van a obedecer. Y se ponía el velo.
Entonces, esa gloria que se terminó, dice que era algo glorioso, algo impresionante. Entonces, si ese ministerio fue glorioso, cuánto más también dice abundará en gloria el ministerio de Cristo nuestro Señor, que es el de la justificación. Porque dice así, versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cristo permanece. Dice la Escritura, escucha hermano por favor, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cada creyente que se convierte a Cristo, que le dice, Señor, perdona mis pecados, creo en la cruz del Calvario que moriste por mis pecados, creo que resucitaste, que ahora eres el Señor, que estás en los cielos gobernando todo. Señor, me convierto a ti. En ese momento, el Espíritu de Dios viene a su vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces la gloria de Dios es depositada en ese creyente. Y ahora cada creyente tiene la gloria de Dios dentro de sí mismo. Cada creyente tiene la gloria de Dios dentro de sí mismo. Diga conmigo, si usted es hijo de Dios, diga, en mí está depositada la gloria de Dios. Dígalo por favor. Así sea. Amén, amén. Así que, ahora escuche esto. Así que teniendo tal esperanza, actuamos, versículo 12, con mucha franqueza. No como Moisés, que se ponía un velo. Actuamos con franqueza, unos con otros. Ahora quiero que pase, versículo 18. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos. Le voy a leer esta versión porque esta versión está un poquito más clarita que ahí. Dice que la Reina Valera del 60. Dice así, esta versión es la Reina Valera actualizada. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto, no como Moisés que ponía un velo, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora en este tiempo, hermano? Miren rápidamente, porque estamos aquí viendo que ahora hay una gloria mayor que ha sido traspasada al pueblo de Dios, pero tenemos que valorar lo que Dios ha hecho. Miren, hermano, ahora cuando nosotros nos vemos unos a otros, tenemos que pedirle al Señor que podamos ver la gloria que Dios ha depositado en el otro hermano. Le tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia de ver la gloria que está depositada en el otro hermano. Les voy a decir algo. La razón por la cual yo no veo la gloria de Dios en otro hermano es quizás porque tengo un velo puesto. Porque si yo me pongo un velo, si yo me pusiera un velo esta mañana, si yo vengo aquí, y claro, este no es el velo, ¿verdad? Este es un simulacro de velo, porque esto es... y yo estoy aquí con el velo, si yo quiero verlo a usted, yo no lo voy a ver bien a usted. Usted me puede hacer muecas ahorita. Usted puede hacer lo que quiera, ahí hace muecas, cara fea, y yo no lo voy a ver. O usted me puede dar una sonrisa hermosa, y usted puede decir, el hermano va a ver la sonrisa hermosa, pero yo no la veo. ¿Por qué no la veo? Porque tengo un velo. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que mientras tengamos velos escondiendo, entonces no podemos ver la gloria de Dios en otro. Necesitamos quitar ese velo. Dice este pasaje que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad para quitarse los velos. Y para poder vernos y decirle, hermano, yo ahora siento que no estoy funcionando, hermano. Yo me siento un poco como diríamos en salvadoreño, un poco tetelque, hermano. Me siento un poco así, que no le hallo. Ayúdeme, hermano, ayúdeme. Y el otro hermano dice, claro, yo estoy para ayudarle, porque usted y yo sabemos que hay días de triunfos y hay días de fracasos. Usted y yo sabemos que hay días de risa y de gozo y hay días de llanto y de lamento. Usted y yo sabemos que hay días de gran cosecha y hay días de estrechez y de dificultad.
Usted y yo sabemos que hay días en los cuales venimos como campeones y sentimos que nadie nos detiene, y hay otros días que estamos humillados diciendo: Señor, levántame. Pero ¿sabe qué? Lo hermoso es que tenemos a otros que están con nosotros también, y podemos platicarlo y hablarlo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y decir: ¿sabes qué, hermano? Pero dentro de ti está la gloria de Dios, y Dios se va a manifestar en tu vida. Y orar unos por otros y saber que Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Porque Dios ha depositado su gloria en el que ha creído en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Dios nos ayude a comprender esto. Que Dios nos dé más iluminación. El traspaso del reino, para terminar. ¿Qué más se traspasó el reino? Voy a Mateo 21:43. Dice Jesucristo: el reino será quitado a ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos del reino, los frutos de él. El reino iba a ser quitado de Israel para dárselo a gente que produjera los frutos del rey. Israel tenía las promesas del reino. Vino el rey, vino el Mesías, y rechazaron al Mesías. No quisieron al Mesías, querían el reino, pero no al rey. Querían el reino, pero no el rey. Y por eso rechazaron al Mesías y perdieron el reino. La salvación es por permanecer en la fe. Letra C. La salvación es por permanecer en la fe. Por permanecer en la fe. Diga conmigo: permanecer. Aleluya. Versículo 22 de Romanos 11. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Pablo se siente responsable de hablar a los gentiles. Los israelitas naturales han caído, pero también les habla a los gentiles. Y les dice: ¿qué debe mirar? ¿Qué debemos mirar según este pasaje? Mira pues, ¿qué deben ver? La bondad y la severidad de Dios. ¿Qué deben ver? La bondad y la severidad de Dios. Digan conmigo: bondad y severidad de Dios. Dios es bondadoso, hermanos. Dios es severo, hermanos. ¿Verdad? Uno puede decir: no, Dios es bondadoso. Amén, amén, amén. Dios es severo. Lo pienso dos veces para decirlo. Pero nosotros adoramos al Dios que se nos ha revelado en la Biblia. No adoramos a un Dios imaginario que nosotros hemos creado. Dios es como es, según dice la Biblia. Yo tengo que aceptar a Dios tal cual es, según se me revela en la Biblia. Hay cosas que no entiendo de Dios. Se los digo de todo corazón. Yo no puedo responder ante situaciones como, por ejemplo, que mis hijos bromeando me dicen: pero papi, tengo una pregunta para ti, y como sos el pastor, tú sabes toda la respuesta. Te voy a hacer una pregunta. Usted se imagina que yo tuviera toda la... No es cierto. Nadie tenemos toda la respuesta. Podemos responder una que otra pregunta. La mayoría de veces no entendemos a Dios, que es tan grande. Pero nosotros hemos decidido creer en ese Dios, descansar en ese Dios revelado en la Biblia. Y este momento, estos 2-3 minutos que voy a hablar, son 2-3 minutos para ver a Dios. Dice: mira la bondad de Dios, mira la severidad de Dios. La Biblia no es para revelarnos la historia de campeones de la fe, como Moisés, como Abraham, y qué campeones, qué bárbaros, qué hombres de fe. Daniel, los amigos de Daniel. No, la Biblia no ha sido dada para revelar a campeones de la fe. La Biblia ha sido dada para revelar al Dios en el cual creyeron esos hombres de fe. O sea, la Biblia es una autorrevelación de quién es Dios. El Dios de Daniel es más importante, sumamente importante que Daniel, en el cual él creyó. O sea, es decir, Daniel creyó en ese Dios, y la Biblia se revela quién es el Dios en el cual creyó Daniel. Ese Dios es el Dios suyo también ahora. Ese Dios es el Dios suyo también ahora. Entonces la Biblia tenemos que tomarla como una revelación de Dios. Esta semana pido a Dios que Dios se le revele a usted a través de la palabra.
Que cuando usted la lea, no solamente diga, wow, Pedro, ¿no? Uy, qué bárbaro David, sino que se revele a usted, qué grande el Dios de misericordia de David. Qué grande el Dios que se le reveló a Pablo. Qué grande ese Dios. Eso es lo más importante. Así que dice, mira. Cuando dice mira, la severidad quiere decir medita, detente, considera la bondad de Dios. Hermano, Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Nos ha dado tantas bendiciones. Nos ha colmado de bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos ha colmado de bendiciones. Y tenemos que aprender a disfrutar a ese Dios que cuando es severo sigue siendo bondadoso. Y cuando es bondadoso tiene siempre severidad. No lo entiendo, pero así es Dios. Dios es perfecto, santo, justo, único. Nadie como Él, como nuestro Señor. Gloria sea su nombre. ¿Qué debemos hacer según el versículo 18 y el 20 en adelante, el 23? Versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 20, hermanos, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué debemos hacer? Número 1, letra A, no jactarnos. No jactarnos. No permita que el orgullo llegue a su corazón. Pídale a Dios que lo libre de orgullo. Nunca se jacte de los logros. Pídale a Dios que Dios le dé la gracia de caminar en humildad delante de su presencia. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Aunque hemos trabajado y nos ha costado y luchamos y todo, pero todo es por gracia. Yo no puedo jactarme que soy el mejor padre de la tierra, por eso tengo una familia calidad. Yo no podría hacer eso. Que Dios tenga misericordia de mí si en algún momento llego a ese punto. Pero yo tengo hijos que le sirven a Dios por una sola razón, por la gracia del Señor. Yo tengo una familia bendecida por la gracia del Señor. Eso no quiere decir que yo no debo de hacer lo que Dios me pide que yo haga como padre, como esposo. Trato de hacerlo, me esfuerzo por hacerlo. Pero hermanos, aún en la Biblia aparece gente que fueron rectas con Dios y sus hijos no caminaron con Dios. Y uno pregunta, ¿y por qué? Si tenían la fórmula perfecta para tener hijos. O sea, metían 4 cosas en la fórmula de ser papás y salían hijos buenos. No, debemos de aprender siempre y entender siempre que es por la gracia de Dios que tenemos todo lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nunca se canse de tener la mano así, mire hermano. Nunca se canse de decir, si algo tengo es porque tú me lo has dado, Señor. Si algo tengo es porque lo he recibido de ti. Muerto debería estar ya, pero tú me lo has dado por misericordia y por gracia. Así que mi mano siempre está, Señor, gracias. Y te sigo pidiendo porque sigo dependiendo de ti, Señor. Nunca se jacte de algo que tenga, porque nada lo ganamos, todo lo recibimos de parte del Señor. En segundo lugar dice, teme. El temor es un mandamiento del Señor. Hay que aprender a temer al Señor. El Nuevo Testamento aparece bastantes veces, no tenemos el tiempo, bastantes veces aparece el temor a Dios. Tener temor a Dios es un mandamiento. Diga conmigo, el temor es un mandamiento. El temor a Dios, porque hay un temor al hombre que eso no tiene que ver. Eso dice el Señor que eso no hay que tener temor al hombre. Pero temor a Dios sí hay que tenerle. Temor a Dios. El temor a Dios es un mandamiento. Pero también les quiero decir una buena noticia. El temor a Dios es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Jeremías 32:40. Jeremías, rápidamente hermano, estamos casi al final de nuestro mensaje. Jeremías 32:40. El temor a Dios es un regalo de Él. Dice la palabra del Señor. En esta versión dice así: haré con ellos un pacto eterno. 2 puntos. Y describe lo que es el pacto eterno que Él va a hacer. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien. ¿Cuántos están contentos con ese pacto?
que Dios nunca va a desistir, nunca se va a cansar de hacernos bien. Gloria a Dios. Yo le agradezco a Dios por eso, de todo corazón se lo agradezco. Y luego dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Dios ha hecho un pacto que va a poner su temor en mi corazón. Y dice, pondré mi temor en ellos, en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí. La única manera de caminar con Dios es en el temor del Señor. Solo teniendo temor de Dios se camina con Dios. Usted puede reunirse para cantarle a Dios, pero para caminar con Dios necesita tener el temor de Dios en el corazón. Si no lo tiene, pídaselo a Dios. Porque no es cuestión de esconderse del pastor, no es cuestión de esconderse del hermano. El hermano viene ahí, uy, qué palabra se me salió. Si esas no se me salen con el hermano, solamente con los... Se me salió, ay Dios mío. El temor de Dios no es algo que dependa del hombre. El temor de Dios es que camino con Él todos los días y a toda hora, porque sé que Él está presente, sé que Él está vivo. Y quiero decirles que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Si alguien no tiene temor a Dios, usted puede esconderse, usted puede estar escondido, nadie se da cuenta. Usted dice, wow, nadie, no se dieron cuenta. Lo logré. No se dio cuenta el jefe. Vea, le mentí, hice todo y qué bárbaro, qué bárbaro. Qué anuncios más corruptos los que están saliendo en la televisión. Aparece un señor en el trabajo poniendo la taza de café para que llegue humo a la alarma, se dispara la alarma y comienza todo el mundo y se sale y él se va con sus amigos a tomarse las cervezas. Engañó a toda la gente, engañó a todo el mundo, pero está con los amigos. Engañó a todo el mundo, pero él está con los amigos. Qué bárbaro, qué inteligente, qué vivo. Ese sí es vivo, ¿ve? Ese sí es vivo. El temor al Señor no es así. Usted no camina con Dios a menos que tenga temor de Dios en su corazón. Es decir, no necesito que esté el pastor, no necesito que ande un policía aquí detrás de mí, no necesito que ande. Yo sé que Dios está aquí. Señor, te voy a honrar estando aquí, Señor. Voy a honrar tu nombre, no voy a gritar, no voy a decir esa expresión tan ofensiva. Y si la digo, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Nadie se dio cuenta, pero perdóname. Nadie ha sabido de esto, pero perdóname, Señor. El temor al Señor es un regalo. Dios dice, yo pondré mi temor en sus corazones para que caminen conmigo. Wow, gloria sea a Dios por esto. Y en tercer lugar, hay que perseverar. Dice ese pasaje que hemos leído en Romanos 11, que si nosotros permanecemos, o sea, perseveramos. La perseverancia es un atributo de los que han sido convertidos en su corazón a Cristo. La perseverancia no es el logro de nuestra carne, es un atributo de los que tienen la nueva naturaleza de Dios. Les voy a decir por qué. Porque Dios, como hemos leído en Jeremías 32:40, Dios es perseverante en bendecirnos. Aunque a veces, hermano, andemos todo raro, pero Dios nos sigue buscando. Dios sigue detrás de nosotros. Dios sigue buscándonos para bendecirnos. Dios está detrás de usted para bendecirlo. Dios quiere bendecirlo a usted, hermano. Hay un hombre que no traje la cita aquí, se me quedó, que leí, que escribe un poema que se llama El Sabueso Divino. Un poco raro cuando la primera vez que la leí. Es un hombre del siglo XIX. Dice el sabueso divino. Dice que Dios es como un sabueso. Como cuando un sabueso va detrás de aquel animal que han cazado, detrás de la liebre, va detrás o lo quieren cazar, sale detrás y corre, cada vez se acerca más, hasta que logra alcanzarla. Dice que Dios así es con nosotros. Dios está detrás de nosotros corriendo. Y el alma de uno, no, yo me voy por aquí, yo me voy por allá. No, yo quiero esto. Y Dios detrás de nosotros hasta que llegue el día que decimos, sí, Señor, me entrego totalmente a ti. Soy tuyo, Señor. Soy tuya, Señor. Señor, te pertenezco. Ya no más huyo de ti. Y nos entregamos al Señor Todopoderoso. Alabado sea Dios por eso. Terminamos con el versículo 24. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y el versículo 20 dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Cuál es la única forma de ser injertado o reinjertado para los judíos en el plan de Dios para las naciones? Por fe. Por fe. Solamente así podemos ser injertados, por fe. ¿Está usted dentro del plan de Dios? ¿Está usted en la fe, hermano? ¿Ha creído usted en el Evangelio de Jesucristo? Esta mañana le pido a Dios que Dios, a toda esta congregación que me escucha, Dios apruebe la vida de ustedes en la fe. Les dejo, yo lo leo rápidamente. Dice Pablo en 2 Corintios 12:21 que cuando vuelva, tengo temor que cuando vuelva a ustedes me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y dice en el 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esta mañana yo le pido que usted se examine a sí mismo, que se detenga y que diga: ¿realmente he creído en Jesucristo? ¿Es para mí Cristo un tesoro? ¿Lo valoro a Él? ¿Su obra realmente la valoro? ¿Es para mí una perla preciosa Cristo? ¿He encontrado la perla de gran precio del reino que es Cristo mi Señor? ¿Quién es Cristo para mí? Usted tiene que pensarlo. Usted tiene que evaluarlo. Tiene que conocerse a sí mismo. Y decir: Señor, yo he creído en ti. Y estoy profundamente agradecido por la obra de mi Señor en la cruz del Calvario. Te lo agradezco, Señor. No hay nada más importante para mi vida que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso estoy de pie. Por su gracia estoy de pie. Quiero reafirmarles que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si alguien ha sido hecho salvo por Dios, es por la gracia del Señor. Pero también quiero reafirmarles que es por la gracia de Dios que nos mantenemos firmes, que nos mantenemos estables. Quiero recordarles, jóvenes, que usted se va a mantener firme para Dios, sin caer en pecados, sin engaños, sino que mantenerse firme por la gracia del Señor. Solo la gracia de Dios lo puede sostener. Quiero decirle a todos los adultos, los que tenemos nuestras familias, que nosotros nos mantenemos solo por la gracia del Señor. No es porque seamos buena gente, ni porque yo sea pastor. Un pastor no vale nada en esta batalla espiritual. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. No es por ser pastor, por ser supervisor, por ser... No es por eso. Es por la gracia de Dios que nos sostenemos. Pido que la gracia de Dios sea revelada a sus vidas. Yo quiero que en esta mañana usted y yo le cantemos a Dios un cántico que es 1 de Pedro 5:10. Se lo cantemos al Señor y que le demos la gloria y la alabanza a Él, al exaltarlo por su gracia, al exaltarlo por su misericordia. Póngase de pie y cantémosle al Señor este cántico.